Bueno, cordial saludo, compañeros, cordial saludo en especial al profesor Juan Manuel Hernández. Muchísimas gracias por el apoyo, profe, el favor que tuve con la entrega pendiente. Bueno, en esta fase 4 hay un primer acercamiento, hay un problema que nos plantea el profesor. Vamos a analizar un problema seleccionado por nosotros y vamos a analizarlo, o este fenómeno social, este problema social, vamos a analizarlo a la luz de un análisis genealógico, evidentemente pues con elementos muy Foucaultianos, que es lo que hemos analizado, y eh, sustentar, abordar este fenómeno social desde la propuesta genealógica de Foucault. ¿Listo? Y pues con un esquema mental, un pequeño esquema mental que pues lo compartí en el foro. Entonces, haciendo caso al elemento del foro, el problema que yo he planteado o el problema que a mí me ha cautivado, que es el que pretendo trabajar como opción de grado, es el problema indígena en Colombia, desde una eh, óptica filosófica y en otro momento pues le estoy trabajando también en un análisis eh, desde la filosofía jurídica, ¿sí? Ese choque entre el análisis o ese choque entre la filosofía, el pensamiento, la cosmovisión, la interpretación, la propuesta indigenista en Colombia y segundo, la tradición occidental representada en el esquema jurídico actual acá en Colombia. Este es como el problema, la cuestión indígena en Colombia, por así decirlo. Entonces, en un primer momento del esquema que yo compartí con ustedes, voy a ver si se los puedo. Es que no encontré una aplicación que me permitiera más acercarme al documento, pero ya se los comparto. Entonces, genealogía, según Foucault como método, entonces es una herramienta para desenterrar las discontinuidades del saber en las formas de poder. Entonces, las verdades históricamente las construyen los grupos que tienen el poder, los grupos que ostentan una influencia fuerte sobre un grupo de ciudadanos, un grupo de poder. Ese es un primer elemento para demostrar que las comunidades indígenas en Colombia evidentemente han sufrido esa colonización occidentalizada que tiene nuestro Estado colombiano. ¿Ok? Eso es muy importante. Las comunidades indígenas antes de la Constitución de 1991 no eran reconocidas como tal. Es más, en la Constitución de 1886 eran identificados peyorativamente con palabras muchas veces ofensivas, unas en la misma reglamentación jurídica del país. Okay, eso lo dice Rosales en su texto. Eh, ¿Cuál es la propuesta entonces principal? Es mostrar que la historia es contingente, ¿sí? No lineal, no es progresiva. Esto lo Fortaner lo propone en su título, en su artículo. Entonces, la construcción social, la construcción comunitaria de verdad, de identidad de pueblo, no es una cuestión pacífica lineal, sino que más bien es una cuestión dialógica que va y viene, toma del presente, va al pasado a fundamentar sus propuestas para una proyección hacia el futuro. Evidentemente es una cuestión de tensión, que eso lo vimos también en su momento en la fase pasada con Nietzsche, ¿sí? Que es Nietzsche como esa fuente de la que bebe Foucault para en su genealogía de la moral como transgredir lo culturalmente propuesto por grupos dominantes. ¿Ok? Entonces, pretende denunciar regímenes de verdad que han marginado los saberes indígenas. El statu quo colombiano, nuestro modelo social, político y económico, hasta antes del 91, excluía de manera directa a nuestros indígenas. Eso es lo que ataca en un primer momento la propuesta genealógica Foucaultiana. ¿Listo? Un segundo macroelemento que es la genealogía, perdón, el poder y el saber para Foucault. La dinámica del poder no está centralizada, sino dispersa en instituciones y en discursos. Esto es supremamente importante. Entonces, antes de la Constitución del 91, el discurso, perdón acá, el discurso Foucault, el discurso
del statu quo de nuestra organización política colombiana era excluyente frente a las comunidades indígenas. Entonces, esas estructuras de poder creaban una dinámica, unos saberes, ¿sí? Donde excluían a estos pueblos indígenas y simplemente los hacían saber que eran como un tipo de propiedad, pero no era un interlocutor válido en la vida nacional. Esto viene a cambiar en la Constitución del 91. Esto no es meramente jurídico, solo que pues el tránsito para lo que actualmente se conoce como todas las propuestas que tienen las comunidades indígenas de identidad, de política, jurídica, todo eso nace de la Constitución del 91. No existía una jurisdicción especial indígena, no existían instituciones del Estado encargadas de abordar eso, o sea, súper complicado. No existía Colombia como Estado multiétnico, pluricultural o multicultural. Esto surge con la Constitución del 91. Pero es muy importante porque en este poder y saber los indígenas también tenían sus propuestas. Los indígenas tenían sus estructuras de poder evidentemente muy bien formadas y tenían sus saberes ancestrales totalmente claros, que es lo que ellos vienen a entender como su derecho indígena o derecho propio. ¿Ok? Implicaciones entonces: el saber indígena fue silenciado como estrategia del poder colonial, evidentemente. La relación, lo que se considera conocimiento válido, se impone por dispositivos de poder. Statu quo, constitución política, normativa colombiana. Y aquí viene una cuestión, y es que los movimientos indígenas, los indígenas, están resistiendo históricamente hace 500 años en Colombia. Esto es lo que dicen esto es una manifestación clara y directa que hace Lorenzo Muelas y Rojas Birri en su momento en la Asamblea Constituyente del 91. Ellos dicen, evidentemente, venimos resistiendo y solicitando una cuestión de reconocimiento político. Ahí viene esta política liberal muy importante del reconocimiento. ¿Okay? Entonces buscan colonizar el poder en el contexto colombiano, como con unos mecanismos de educación, religión y Estado como instrumentos de disciplinamiento. La religión es súper importante porque el patronato, la iglesia tenía el poder sobre los indígenas y podía decidir sobre ellos en materia política, económica, social, bueno, importantísimo. Como consecuencia se da entonces una exclusión de la cosmovisión indígena, pero ellos siguen con su poder y su saber en sus territorios. ¿Ok? Importantísimo. La genealogía muestra cómo estos mecanismos se impusieron históricamente. Entonces la genealogía hace un análisis histórico de los conceptos de la participación indígena y podemos hacer, ahí sí la genealogía nos ayuda a entender el paso desde la Constitución del 88 hasta la Constitución del 91 y la proyección que estos grupos indígenas han tenido con toda la protección constitucional de la Corte Constitucional para su desarrollo en la vida nacional y jurídica del país. Ok, para eso nos sirve la genealogía. Entonces, ¿qué busca todo esto? Como lo mostramos en el cuadro, una recuperación de saberes indígenas, un uso político de la historia, que eso lo propone Rosales en su texto. ¿Okay? La genealogía Foucaultiana permite resignificar la historia, ¿sí? Como una herramienta política. Eso es lo que son actualmente y lo que buscan tantos movimientos indígenas. Esto que está mostrando los textos se ve en la vida nacional con la ONIC, la Organización Nacional Indígena, todos estos movimientos del Cauca. Basta prender el televisor en estos días y entender lo que está pasando con la minga indígena, esas manifestaciones políticas directas, importantísimos, sus manifestaciones, sus derechos sociales, políticos manifestados en la movilización pacífica. Lo que pregunta en Fortanet, entonces la crítica genealógica revela los límites de los conceptos modernos de racionalidad. Importantísimo entonces entender este tema de estos límites conceptuales, pues que no olvidemos que el poder genera unas formas de saberes que lo que quieren hacer es seguir subyugando. ¿Okay? Esto es entonces como el primer momento de la propuesta. Se nos acaba el tiempo, entonces ya analizamos el poder de los movimientos indígenas, el poder del Estado colombiano en su legislación, el saber, que es toda esta dominación occidentalizada que queremos hacer, y el saber de tradicional que las comunidades indígenas manifiestan para sostener
para contener esta propuesta occidentalizada. ¿Listo? Estos dispositivos de poder de un lado y del otro hacen una tensión en la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Ahí se confrontan y surge un articulado que favorece de manera inmensa a las comunidades indígenas de Colombia. Esto, entonces, permítame hacerlo así un poquito tradicional, es lo que vemos aquí en